Buenas noches, bienvenidos a Sábados de Puros Cuentos. ¿Qué haría usted si un día al despertar notara que han transcurrido 150 años? Nuestra historia de hoy se titula La Puerta. En el año de 1865 me encontraba trabajando en el Hospital de San Miguel de Belén, el cual contaba con 1000 camas, siendo el hospital más grande de América. Hoy, a mis 83 años, y recuerdo vivo casi como si hubiera sido ayer, me atrevo a contar mis extrañas experiencias sin miedo a que me tilden de loco. En aquel entonces, la ciudad era azotada por una terrible epidemia de cólera, maldita enfermedad que mataba sin importar raza, sexo ni edad de las víctimas. El hospital estaba a reventar de enfermos. A mis 24 años me acababa de recibir de médico y corría de noche y de día por los largos pasillos procurando ayudar lo más posible. El ala que atendía tenía sus ventanales que colindaban con el nuevo panteón que hacía solo 8 años había sido inaugurado a un costado. Realizado por órdenes del obispo don Diego Aranda y Carpinteiro, el panteón de Santa Paula recibía con los brazos o con las tumbas abiertas a todos sus nuevos huéspedes. Estaba dividido en 2 secciones, la de los ricos y la del vulgo. ¡Qué injusticia! También en la muerte hay clases sociales, pensaba. Todos los cortejos llegaban por la calle de Sarcófago, directamente en negras carrozas tiradas por caballos. En el centro del mismo estaba la capilla de vejación, en donde eran colocados para rendirle su último tributo en una misa de cuerpo presente todos aquellos que no lograban salir adelante. Después eran llevados a su última morada. Esta capilla era el edificio más alto, medía aproximadamente unos 12 metros, y llegaba a ella por un camino empedrado, custodiado por los lados por muchos pinos. Una vez dentro de la capilla, había que bajar unos escalones, quizá unos 20, y arribar a un pequeño espacio en donde esperaba un altar de piedra que recibía al difunto. La capilla tenía una única torre terminada en pico. En el alféizar de la misma se veía claramente un búho en el centro, custodiado por 2 horribles calaveras que con su sonrisa eterna y descarnada recibían a los visitantes. La capilla tenía 3 entradas, una escalinata en cada una de ellas, pero era insuficiente la mayoría de las veces, por lo que los asistentes tenían que escuchar la misa fuera del recinto. Un buen día llegó un señor rico que a pesar de su dinero quiso atenderse en San Miguelito, que era como llamábamos cariñosamente al hospital, argumentando que era ahí donde más experiencia teníamos para tratar la epidemia, y tenía razón. Pronto descubrimos que lo que mataba al enfermo no era el parásito, sino la enorme deshidratación que sufría el paciente, por la excesiva diarrea que provoca y la inminente pérdida de líquidos. Manteniéndolos bien hidratados, teníamos grandes posibilidades de salvarlos. Si a eso agregábamos los cuidados médicos necesarios, un alto porcentaje lo podría lograr. Don Miguel, que así se llamaba el personaje en cuestión, tenía una hermosa hija llamada Sara. Ella era alta para la media de aquel entonces, de tez muy blanca, de cabello castaño que cuando tocaba el sol se volvía de oro, unas mejillas sonrosadas, unos labios carnosos, adornados con un pequeño lunar sobre la comisura derecha y grandes ojos, me miraba con miedo y esperanza, rogándome que salvara a su padre. Haga lo que pueda, todo lo que pueda, me dijo. Por el dinero no se preocupe, salve a mi padre y le estaré eternamente agradecida. Todo saldrá bien, señorita, no se preocupe, le dije, y ella me lo agradeció con los ojos rasados en lágrimas. Más de una vez temí fallarle a mi paciente, pero quiso el gran Dios que su padre poco a poco se recuperara hasta darlo de alta un domingo en la mañana. La gratitud de la chica me conmovió. Sonriéndome se despidió y prometió volver a visitarme. En esos días no tenía cabeza para el amor. Mis estudios, mi trabajo me absorbían las 24 horas, pero pronto Sara encontró un espacio en mi corazón. A mediados de la semana la vi llegar. Venía hermosa, en un vestido blanco con rayas azules que le caían sujetándole en un moño su pequeña cintura.
Sus anchas mangas dejaban ver sus exquisitos brazos hasta el codo y su cabello radiante, sujeto por un listón a juego con el vestido. Salí a recibirla y ella se dejó besar la mano con una elegancia y una coquetería que me hicieron estremecer. ¿A qué hora sale a comer, doctor?, me preguntó. Vengo a invitarle un agradecimiento por lo de mi padre. Al sonreír fue como si hubiera asomado el sol en un día nublado. La verdad no tengo hora, confesé, pero si usted está dispuesta, ahora mismo encargo mis pacientes a un residente y podemos salir. Creo que me puedo dar el lujo de ausentarme, digamos, por 1 hora. De acuerdo, vamos pues. Y tomándome del brazo, salimos hacia la calle. Fue el inicio de mi único amor en la vida. Sara era todo para mí. Me acompañaba siempre que podía al hospital. Los domingos íbamos a misa juntos y por las tardes paseábamos por la ciudad y sus jardines. La ciudad, que una vez la consideré maldita por la epidemia, de pronto se volvió encantadora. Sus fuentes, sus calles empedradas, sus calandrias, sus carrozas, el aire limpio y claro y sus hermosos edificios, bueno, todo era nuevo cuando caminaba a su lado. Pronto el amor inundó de manera natural nuestros jóvenes corazones. Un día al atardecer y a las puertas de catedral, mientras las palomas volaban buscando sus nidos para dormir, le confesé mi amor. Ella, sonriendo, me dijo que me había tardado demasiado, y besándome me dio el sí, con lo cual enloquecí de alegría y desde entonces todo fue color de rosa en mi vida. Como mi trabajo me absorbía la mayor parte del tiempo, ella decidió ayudarme en el hospital. Demostró ser una eficaz y espléndida enfermera. Paciente y hermosa, atendía a los enfermos como si de un ángel se tratara. Pronto todo el hospital la conocía y era amada por propios y extraños. Su dulce manera de ser le ganó el apodo del ángel, y cuando algo se atoraba le mandaban llamar para solicitar su ayuda. Los pacientes me decían: doctor, no podría dormir del dolor en la noche, pero vino un ángel y con sus cuidados pude descansar. O, sin los cuidados del ángel, de seguro me habría muerto de miedo y de dolor, y así por el estilo. Su mayor alegría era ayudar a las nuevas madres que inundaban la sala de maternidad, y atender y abrazar a los bebés era su pasatiempo favorito. Me estoy entrenando para cuando tengamos los nuestros, me decía. A mí se me subían los colores a la cara. No te pongas así, la que los va a tener soy yo, concluía, y se reía, con esa hermosa risa que me llenaba el alma y el corazón. Todo era felicidad, hasta esa maldita mañana que Sara no apareció para hacerme compañía en mis labores. Como se llegó al mediodía y no sabía nada de ella, pedí permiso al director para ausentarme por unas horas y ver qué había pasado. El doctor Ordóñez, era el director entonces, me concedió el permiso, pues también él había caído bajo el influjo de los encantos de Sara, y pidiéndome que le avisara de la situación en cuanto supiera, me dio el resto del día. Con un mal presentimiento y el corazón apretado por la incertidumbre, fui hacia su domicilio en el centro de la ciudad. La hermosa casona rodeada de jardines me esperaba callada y al parecer abandonada. Los sirvientes, tan ufanos en sus tareas en común, no estaban a la vista, lo que incrementó mi desdicha, y subiendo de 3 en 3 los escalones, toqué la puerta con la pesada aldaba. El mayordomo me abrió. Al reconocerme me dejó entrar y entré a un recibidor enorme, lleno de hermosos muebles traídos desde París, pinturas en las paredes, hechas por los padres y los parientes de mi amada, enmarcados en pesados cuadros, en las alacenas adornos diversos, una hermosa escopeta sobre el hogar de la chimenea, tapetes exóticos que daban un toque alegre al salón, pero a pesar de todo eso, mi inquietud crecía. El mayordomo me dejó solo y al poco tiempo apareció don Miguel en mangas de camisa, y con el semblante muy opaco y gris me informó que Sara había amanecido indispuesta, que había pasado muy mala noche y que había llamado a su médico de cabecera para que la revisara. No me había querido avisar hasta no saber qué enfermedad tenía, pero me iba a mandar llamar en la noche, pero ya estaba ahí, así es que con gran impaciencia me dirigí a su lecho. Nunca había entrado en él y el lujo y la amplitud del mismo me sorprendieron. En la alta cama de latón, cubierta por los velos que caían desde el techo, aparentemente dormida, se encontraba a una escasa luz que entraba por el cortinaje alto de la ventana. Al acercarme, entreabrió los ojos y sonriéndome me dijo: «Hola, amor, qué bueno que llegaste. Ahora todo irá bien». Su sonrisa, cansada y triste,
pero sus ojos brillaban al verme. ¿Qué tienes?, le pregunté. Le tomé el pulso. ¿Qué te duele? Me siento muy mareada y tengo un dolor en el abdomen que no me deja en paz desde ayer. La fiebre no lo ha dejado, dijo el padre. Espero que lo que le dio el doctor Justino le alivie pronto. Sin responder y sintiendo un gran enojo hacia el maldito doctor, me decidí a revisarla. Al auscultarla pude ver que su vientre estaba rígido y adolorido, y a mi tacto lo sentí hirviendo de fiebre. ¿Ya te habías sentido mal antes?, pregunté, ¿en días pasados? Sí, pero como se me pasaba el dolor no le di importancia. ¿Y por qué no me lo dijiste? Pude haberte ayudado antes. Es que estabas tan ocupado que no quise molestarte. Hiciste muy mal. Esto es muy serio. Y volteando al ver a su padre le dije, tiene problemas con el apéndice. Es necesario trasladarlo al hospital inmediatamente. Mi médico me dio otro diagnóstico. Dice que todo se debe a una inflamación en los intestinos. Le llamó una... no me acuerdo la palabra, pero dijo que con esto se iba a poner bien. ¿Y qué le dio? Esto. Y me entregó un frasco. Al revisar vi que era un laxante. ¡No!, grité. Si no la trasladamos al hospital, ahora mismo puede morir, créame. Si mi diagnóstico es correcto, esto le puede ocasionar una rotura del apéndice. Y si el pus contamina los intestinos... Ante mis súplicas mandó traer su carruaje y ordenó al cochero que nos trasladara al hospital. Yo la tomé en mis brazos y con el mayor cuidado, pero la mayor velocidad, subimos. ¡Deprisa! ¡Deprisa!, ordené. Don Miguel iba a nuestro lado. Ella lucía cada vez peor. Su rostro se tornó mortalmente pálido y entre quejidos y muestras de un gran dolor se desmayó. Arribamos al hospital. Corrí a solicitar ayuda para una operación. Cuando hice una incisión en el lado inflamado de mi amada, se me paralizó el corazón. El apéndice había reventado y un pus amarillo se escapaba entre las vísceras palpitantes. Intenté por todos los medios detener la infección, ya que sabía lo que esto ocasionaría, y utilizando los mejores métodos antisépticos, suturé el apéndice perforado y cerré la herida vendándola cariñosamente. Le di el mejor tratamiento posible que estaba a mi alcance. No me despegué de su cama durante 3 días, con sus noches que duró su agonía. Su hermoso cuerpo se fue consumiendo ante mis ojos sin poder hacer nada. Por fin, en la madrugada del sábado 21 de agosto de 1868, entregó su alma al Creador. Mi dolor y pena fueron inmensos. No quería que apartaran su cadáver de mi lado. Quería morir con ella. Su padre, igual de doliente, no dejaba de regañarse a sí mismo por haber hecho caso al imbécil de mi colega y amenazaba con ir a matarlo. El proceso luctuoso fue horrible. Me parecía estar bajo el agua, mientras su cadáver era amortajado y puesto en un elegante ataúd. Como muchos otros, fue trasladado a la capilla de vejación y entre cánticos y muestras de gran pesar por todos los presentes, fue depositado en el fatídico altar de piedra. El párroco del templo de Belén, contiguo al hospital, ofreció la misa. Aunque entendía latín por haberlo estudiado durante mi carrera, me fue imposible comprender una sola de sus palabras. Me sonaban huecas, sin sentido. Todo era frío a mi alrededor. Por fin la misa terminó. 4 fornidos cargadores tomaron sin esfuerzo aparente su preciada carga y entre lágrimas y desvanecimientos de las mujeres entre la multitud, fue depositado en una tumba recién abierta. Su padre había mandado hacer una hermosa lápida de cantera en la que se leía: a mi amada hija Sara. Fue un ángel en la tierra y ahora es un ángel en el cielo. 21 de agosto de 1868. Una vez terminado el rito fúnebre, los asistentes se retiraron poco a poco. Solo quedamos su padre y yo. Vámonos, doctor. Aquí ya no hay nada que hacer, me dijo tomándome del brazo. Vaya usted, don Miguel, le dije sin voltear a verlo. Me quedo un rato más. No podía perdonarle que no me hubiera avisado. Podría haberla salvado, estaba seguro. Él, sintiendo mi rechazo, se alejó con la cabeza gacha. Ante su tumba le dije cuánto la había amado, todos los sueños que tenía para nosotros y que ahora no iba a poder realizar. Le dije que me quería morir para estar junto a ella y que ya nada me importaba en este puerco mundo sin su presencia. No supe cuánto tiempo estuve ahí. Lo cierto es que cuando volví a poner un poco de atención, la noche era ya cerrada. El hospital se veía al fondo. Iluminado por velas y candiles, parecía un moribundo que abriera los ojos con gran pesar. El ruido de la calle, muy poco.
Cuando me levanté escuché gritar al sereno: «¡Las 12 y todo en calma! ¡Las 12 y sereno!». Lo vi pasar a través de la reja del panteón, con prisa y sin mirar hacia adentro, cargando en su alta vara el candil con el que alumbraba la oscura noche. Su voz me pareció extraña y fantasmal. «Estoy cansado, mi amor. Debo de ir a ver a mis pacientes, pero en cuanto pueda regreso a verte», le dije a la fría tumba de mi amada, y a tientas y con mucho trabajo me puse en marcha hacia el lejano hospital. No podía ver casi nada. La luna estaba necia a no dejarse ver esa noche y las estrellas ayudaban muy poco con su escasa luz. Sin poder evitarlo, pisé una piedra suelta y el dolor subió rápidamente hasta mi cerebro y dando un grito me llevé las manos al área afectada. «¡Por Cristo!», exclamé, pero casi me rompo el pie yo solo, y arrastrándome hasta un muro que divisé en las sombras, me ausculté. «No es nada», me dije, «solo una fuerte torcedura», e intenté ponerme en pie. El dolor regresó como si un invisible perro se aferrara a mi pierna impidiendo ponerme en pie. Mejor descanso un rato. Al fin y al cabo, los muertos han sido mi compañía por años y no creo que vengan a importunarme ahora, me dije. Y parándome lo mejor que pude, me apoyé en el muro en donde estaba. Resultó ser la capilla de vejación. Al reconocer la estructura, el dolor por mi pérdida volvió a castigarme con toda su furia y alzando los puños al cielo, grité injurias a Dios por habérmela quitado. En un momento y sin poder evitarlo, mi pie sano trastrabilló y resbalé por una de las escaleras. Los tumbos que di me han de haber roto otro montón de huesos porque permanecí inconsciente por no sé cuánto tiempo. El canto de los pájaros me regresó a la conciencia. Tenía el cuerpo frío y entumecido por la posición en la que había quedado al rodar por las escaleras. Mi orgulloso traje médico estaba roto en la rodilla y en uno de los codos. Con gran trabajo me levanté y sacudiéndome el polvo me decidí a salir de mi casa temporal. No recapacité en el dolor del tobillo hasta que, triste y abatido, subí sin dificultad la alta escalinata. Al llegar arriba noté algo raro en mi entorno y pensando por primera vez en la falta del dolor en mi pierna herida, no pude entender qué era lo que me pasaba. «Carajo, algo está mal, muy mal, pero no logro entender qué es», me dije a mí mismo en alta voz. Y tallándome los ojos para retirarlos del sueño y protegerlos del sol, miré a mi alrededor. Estaba en el panteón, sí, y había salido de la capilla de vejación, pero todo se miraba viejo, casi en ruinas. Los hermosos portales del área de nichos estaban descarapelados por el paso del tiempo y vi con asombro que los mismos estaban llenos en su totalidad. Con los ojos desorbitados miré alrededor mío, las tumbas llenas, y una ancha barda separaba el panteón por la mitad. Había muchos árboles enormes que no había visto antes. Para tener esa altura deben de tener por lo menos 50 años de haberse plantado, pensé. Pero si los acaban de plantar, la mayoría de ellos yo los vi, eran unas ramas, no puede ser. Sintiéndome un lunático, corrí hacia el hospital. Para mi sorpresa, el ala en donde yo atendía estaba oculta por un enorme roble que crecía directamente sobre una tumba, como si hubieran enterrado en el féretro, en lugar de un cuerpo, una semilla de aquel poderoso árbol. Cuando intenté abrir el cancel, se mantuvo firmemente cerrado. Una gruesa cadena y un candado de rara fabricación impidiera que saliera hacia la calle de Belén. Desesperado grité pidiendo ayuda, pero al acercar la cara hacia la calle, mi segundo grito se congeló en mi garganta. Era increíble. La calle totalmente diferente de lo que yo esperaba ver. En lugar de su hermoso empedrado y sus viejos y nobles edificios en el frente, me encontré con una calle tan lisa como un espejo, pero de color negro. Los edificios habían sido cambiados. ¿Por quién, Cristo? Por Dios, ¿qué pasa?, me pregunté, y en lugar de carrozas había una especie de máquina parada allá afuera. Esta parecía ser de acero, muy brillante. Tenía llantas negras, pequeñas para su gran tamaño, y carecía de caballos. «¿Qué es eso?», dije en voz alta. «No comprendo nada». Por instinto me protegí detrás del cancel, pero al no ver a nadie me volví a aventurar a mirar. En eso estaba, cuando un ruido horrible como el de 1000 toros al embestir fue llenando la calle poco a poco. Fue tal mi miedo que me volví a esconder detrás del cancel. Lo que producía el ruido era una enorme máquina llena de ventanas que a gran velocidad pasó delante de mí. Era una máquina formidable. En él cabía una cantidad de gente enorme, quizá unas 30. Miraban todos a través de unas ventanas de vidrio, mirando sin ver, y corría a una velocidad increíble sobre 4 ruedas negras sin el uso de caballos.
Al pasar, despidió una enorme bocanada de humo negro y se alejó dejando su pestilencia detrás de él. Estoy soñando, me dije. El golpe me dañó la cabeza. Nada de esto es cierto. Lo que sí era cierto fue que conforme avanzaba la mañana, la calle empezó a poblarse de personas. Sí, eran personas, pero su vestimenta. Vi a un grupo de jóvenes vestidos en su totalidad de negro, con el cabello erizado como puercoespín, y la cara y el cuello lleno de cadenas y picos, como si los hubieran flechado en una antigua batalla. Llevaban un aparato del cual salía un horrible chillido metálico y alguien gritaba de manera espantosa como si le estuvieran torturando. Deben de ser las almas del purgatorio que han salido a mortificarme, pensé. A lo mejor estoy muerto y vienen a recibirme. Y un fuerte escalofrío recorrió mi espalda. Para mi tranquilidad pasaron de frente. Luego vi a un grupo de jovencitas que parecían haber sido asaltadas por los caminos. La escasez de su ropa, sobre todo en las faldas tan cortas y sus enormes escotes, me decían que habían sido atacadas por bandoleros y que se habían cubierto con los despojos que les habían quedado. Pero al verlas platicar y reír alegremente, pensé que habían perdido el juicio. Quizá eran prófugas de un manicomio. No me atreví a hablarles. También vi mucha gente menos extraña, pero al decidirme a hablar con un señor de edad vestido de traje apropiadamente, no dio señales de haberme oído. Desesperado comencé a llamar a gritos a cuantos se ponían enfrente. Nadie me escuchaba. ¿Qué son todos sordos?, les gritaba, y hasta intenté tomar a uno de un brazo cuando pasó cerca de mi cautiverio. Lo que siguió fue lo más espantoso que he sentido en mi vida. Mi mano atravesó su brazo como si de un reflejo en un espejo se tratara. Era solo una imagen. No había carne, no había hueso. Lo curioso fue que al hacerlo el tipo se detuvo un instante y mirándome sin verme, un escalofrío recorrió su espalda. Se santiguó y se alejó rápidamente de mí. Me quedé helado, sin saber qué hacer ni qué decir. Sintiéndome el peor de los mortales, recordé la tumba de mi amada. Como loco corrí hacia ella. Al llegar encontré la lápida, partida a la mitad, desgastada por el tiempo, como si hubieran pasado más de 100 años desde la última vez que estuve ahí. Lloré como un niño. Pensé que había perdido la razón. Alrededor del mediodía por fin apareció un señor con un manojo de llaves con el cual abrió la puerta y entró a lo que parecían ser unas oficinas. Convencido de que no me podía ver, corrí hacia él y entré siguiendo sus pasos. Por un instante, el hombre aquel se detuvo como si hubiera detectado mi presencia. Pero no fue así. Siguió caminando hasta un estante lleno de libros y sobre un escritorio de metal dejó caer unos papeles. Miré asombrado que era un periódico. Decía El Informador, y más abajo se leía grandes letras: rara enfermedad brota en China, y la fecha. La fecha fue lo más espeluznante de todo. Decía lunes 4 de enero del 2020. 2020, no puede ser. ¿Cómo carajos el 2020? No, algo está mal, muy mal. Estamos en 1868. No pudieron haber pasado más de 150 años en una noche, no. Creyendo enloquecer, intenté salir a la calle, volver al hospital, pero al intentar cruzar el umbral del panteón, una fuerza invisible me lo impidió. Parecía como si existiera una puerta que no podía ver. Busqué por todos lados, pero no había manera de salir. Debe de ser un invento de estas gentes tan raras, me dije. Debe de haber un lugar por donde sí pueda pasar. Lo busqué, no lo encontré. Triste y desconsolado, me senté en una banca de piedra que encontré frente a la puerta. Esperaría que alguien más entrara. Me fijaría por dónde lo hacía. No tuve que esperar mucho. Una mujer ya de entrada edad pasó por el centro de la misma y dirigiéndose al hombre que estaba en la oficina le dijo: «Don Juan, ya llegué. Hay que disponer todo para los recorridos del día de hoy. Tenemos muchos visitantes que quieren venir a escuchar nuestras leyendas». En cuanto hubo pasado, me dejé ir corriendo por el lugar donde ella había entrado para esta vez sí salir. El choque contra el muro invisible fue tan fuerte que reboté como si de una pelota me tratara y caí despatarrado en el umbral. Convencido de que no podría escapar de mi prisión, lloré y grité como un loco durante no sé cuánto tiempo. Lo curioso fue que esa señora, parada en el umbral de las oficinas, tenía el oído muy atento a mi llanto. Tenía cara de espanto. Don Juan, venga», dijo en un susurro. Cuando salió le dijo: «¿Qué sucede? ¿No escucha nada?». El hombre aguzó el oído. «No, señora, nada. Podría jurar que escuché un llanto. Era un llanto de alguien o muy triste o muy desesperado, se lo juro».
Son los viejos visitantes que de repente vuelven hasta aquí para contar sus penas. Es un panteón, está lleno de recuerdos y tristezas. Quizá de fantasmas también, dijo don Juan. Déjelos descansar en paz. Así que eso era un fantasma. ¿Yo un fantasma? No podía ser. Debía de haber muerto en aquella caída por la escalinata el día de ayer, o fue, ¿qué? ¿Hace 150 años? No lo sabía. Aturdido me dejé vagar por el panteón. Había tanta paz en él que empecé a sentirme cómodo. De repente me llegó una idea. Quizá podría ver de nuevo a Sara. Digo, si yo estaba muerto y ella también, quién sabe. La llamé por su nombre, primero bajito, luego a gritos. Para mi tristeza, nadie me respondió. Comenzaba a caer la tarde cuando noté que un grupo de personas se arremolinaba en la entrada. Un hombre que parecía ser el guía, ya que llevaba una tarjeta colgada al pecho, les contaba extrañas historias sobre el panteón. Fascinado, me uní al grupo sin ser visto, claro está, y escuché lo que aquel hombre relataba. Hablaba de la primera tumba que correspondió al cura de Tala, don Isidro Gómez, que se sepultó en 1844, de unos enamorados que fueron enterrados juntos, de alguien que se ahorcó, y hasta de un vampiro al que se había enterrado una estaca del cual nació el enorme roble que tanto me había llamado la atención por estar sobre una lápida. Al llegar a la capilla de vejación, me mencionó que era el lugar en donde más fantasmas habían sido captados, ya que ahí se oficiaban las misas de cuerpo presente. Comentaba que había quien aseguraba que no eran fantasmas, sino que en realidad se trataba de una puerta. Ahí había una puerta hacia otra dimensión y por ella pasaban a veces seres que no tenían que estar ahí. Los turistas fascinados sacaron unos extraños aparatos negros y como si les hubieran dado una orden, los subieron hasta sus ojos y comenzaron a disparar unas extrañas luces que me dejaban los ojos ciegos por su resplandor. Sin poder evitarlo, lancé un grito de terror, el cual ocasionó un enorme silencio en el bullicioso grupo que estaba enfrente de mí. ¿Escuchó eso?, preguntó una señora gorda entrada en años con la cara de susto, que si no hubiera sido por lo trágico de mi situación me hubiera provocado una enorme carcajada. Se oyó como un grito en la capilla. Todos se miraban entre sí con cara de espanto. A lo mejor es un fantasma, dijo un hombre que sostenía la mano de quien supuse era su novia, la cual lo abrazaba fuertemente y le dijo: ya me dio miedo, Jorge, mejor vámonos, ¿sí? No, esperen. Si hay algo allí, con suerte lo podemos retratar, dijo en entusiasmo un bretón de anchos hombros que sin esperar respuesta volvió a disparar sus luces contra la capilla repetidas veces. Cuando hubo terminado, todos se juntaron apretadamente para ver lo que tenía aquel aparato. Aquí hay algo, dijo triunfante el dueño de la extraña máquina, y mostrando orgulloso su trofeo, lo pasó de mano en mano. No pude resistir la tentación, y acercándome al grupo miré por sobre el hombro de quien lo tenía en ese momento. Comprendí que era una fotografía. En ella se mostraba la capilla, y mi cara aparecía de manera borrosa, pero inconfundible, en el ángulo superior derecho. Todos se maravillaban, y muchos empezaron a salir precipitadamente hacia la calle. Pensando que aquel hombretón me podría ayudar de alguna manera, le dije: amigo, ayúdeme, e intenté tomarlo por el codo. El grito que dio me hizo dar un respingo y mirando con los ojos desorbitados dijo a los pocos que quedaban: me agarró del brazo, y dando alaridos corrió hacia la salida seguido de los pocos valientes que se habían quedado con él. Desconsolado me dejé caer al suelo y orando pedí perdón a Dios por haberlo injuriado la otra noche. Sintiendo que las imágenes se volvían borrosas por las lágrimas, me senté en la escalinata de la capilla con la cara entre las manos. Poco a poco me fui quedando dormido. La noche llegó rápidamente y la oscuridad fue benévola conmigo al no dejarme ver nada más de aquel extraño y fascinante mundo en donde me encontraba. Ignoro cuánto tiempo pasó. Lo cierto es que al abrir los ojos otra vez era de día. El sol inundaba el cielo y los pájaros cantaban sus trinos a todo pulmón. Al querer ponerme en pie, un enorme dolor me llegó desde el tobillo roto, haciéndome dar un grito de sorpresa. Mi corazón dio un vuelco. Al salir de mi escondite miré el hospital. Los árboles eran pequeños otra vez y el panteón estaba ocupado solo en su quinta parte. Sintiéndome agradecido con Dios por esta nueva oportunidad, improvisé un bastón con un palo y como pude llegué a solicitar ayuda. Fui rápidamente socorrido por mis colegas y al paso del tiempo mi tobillo se recuperó, aunque no de manera total, ya que desde entonces padezco una ligera cojera que me acompañará hasta que me reúna con mi amada.
de mis extrañas experiencias, no dije nada a nadie hasta ahora, ya que ¿quién me iba a creer si ni yo mismo lo creo? Quizá todo fue un efecto del delirio del dolor durante la noche eterna que viví en la capilla, quizá, pero todo fue tan real. El cementerio fue cerrado en 1896 por haberse ocupado en su totalidad. Hoy, cercano ya a reunirme con mi amada, he decidido dejar este escrito con la esperanza de ser tratado con compasión y no ser duramente criticado por quien lo leyera. Lo hago porque no puedo llevarme esto a la tumba. Se lo dejo al criterio del curioso lector que pudiera tener acceso a él. Doctor Ignacio Domínguez, 25 de julio del año de nuestro Señor, de 1924. Ojalá que el cuento les haya gustado tanto como a mí al escribirlo. Los espero el próximo sábado y mientras tanto nos vemos en sus sueños.